bueno, predicando con la autoridad de Jesús, la venida del Espíritu Santo, el contenido del Evangelio, lo que produce la predicación. Y esta noche vamos a hablar perseverando unánimes cada día. Es el tema que el Señor ha puesto, que compartamos en el nombre del Señor Jesús. Dice la palabra de Dios: al oír a esto se compusieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras les testificaba y exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aleluya, gloria a Dios. Lo que produce la predicación fue el tema del martes, y que podemos resumir en lo que sucedió el día de Pentecostés y la respuesta a la predicación. Lo que produjo el eco que hizo la predicación es que al oír esto, siempre el mensaje que se oye por alguien de alguna manera tendrá alguna respuesta. En este caso, 3,000 personas tuvieron una respuesta favorable, y es que se compungieron de corazón. Recuerde que otro grupo de personas que estaban ahí dijeron: estos están llenos de mosto, o sea, oyeron el mensaje y lo rechazaron, no lo recibieron. Pero hubo un grupo numeroso que sí lo recibió. Así que los que estamos en esta noche, aquí conectados virtualmente y aquí con el equipo de Decon y con los músicos, los cantantes, que estamos aquí muy poquitos, tenemos un sentir que Dios ha puesto en nuestro corazón, y es de oír la palabra de Dios en esta hora. Hemos cantado, hemos exaltado al Señor, le hemos clamado a Dios, pero tenemos una disposición para oír las palabras de Dios. Así que oír las palabras del Señor son las que van a traer, como hablamos, entonces arrepentimiento. Van a traer que nosotros decidamos enterrar lo que vivimos y dejemos ya esa vieja vida y seamos sepultados, porque eso también significa bautismo, sepultar, y que obtengamos el perdón de los pecados y que por supuesto recibamos el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo es para que el hombre hable el lenguaje de Dios. El lenguaje de Dios, y vuelvo a resaltarlo, es apartar al hombre de hablar lo que se le viene a la mente, lo que por las circunstancias del momento del día el hombre empieza a actuar y empieza a vociferar, y muchas palabras que salen de nosotros sin la dirección, sin el Espíritu Santo, entonces hieren, ofenden, dañan a nuestros semejantes, dañamos a los seres aún que nosotros amamos y apreciamos. ¿Por qué? Porque se necesita el Espíritu Santo, no para en un culto demostrar que hablamos en lenguas, no, el Espíritu Santo es para que nosotros hablemos, y reitero, el lenguaje de Dios, demos el fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así que por eso el don del Espíritu Santo prometido por el Señor a los apóstoles, a sus discípulos, se cumplió en Pentecostés, pero la predicación de Pedro y de los otros apóstoles también trajo como promesa que el que oyera y recibiera la palabra, se arrepintiera, también tenía la posibilidad y la gran oportunidad de ser bautizado con el Espíritu Santo. Y hacemos ese énfasis porque
si una persona de verdad es tocada por el Espíritu Santo, de verdad es llevada por el Espíritu Santo, va a cambiar. Eso sí, el Espíritu Santo no es hablar en lenguas como tal, o sea que una persona no puede considerarse que está llena de Dios y de fruto del Espíritu Santo porque habló en lenguas en la iglesia o en un determinado culto. No, porque a pesar de todo esto, es triste también decirlo, que hay gente que habla en lenguas, pero que su fruto no corresponde al Espíritu Santo. Entonces, ahí hay que hacer una reflexión, y es ¿qué estoy profesando? ¿Qué es lo que yo estoy hablando? Porque no puede ser que yo hable por el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios que me guía a la verdad, al arrepentimiento, a una vida nueva, me siga haciendo vivir en una vida sin esperanza, una vida mundana. Por eso es que el Espíritu Santo en la vida del creyente va a marcar la diferencia. ¿Para quiénes es esto? Es para los que están, ¿quién? La promesa es para los hijos en ese caso de los judíos que estaban ahí oyendo el mensaje. ¿Para quiénes más? Era para los que estaban lejos. En ese caso los judíos podían pensar, y era claro, que muchos de ellos no habían venido a la fiesta del Pentecostés y estaban lejos. Así que los que estaban oyendo ahí sabían que esa promesa de arrepentimiento, de salvación, de perdón de pecados en el nombre de Jesús al ser bautizados y recibir el Espíritu Santo, alcanzaba también a sus descendientes que estaban lejos, que vivían en otros países. Pero la promesa no solamente se quedó en eso, sino que el Señor dijo: para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Así que la promesa de Dios es para todo el que Él esté llamando. Así que si usted está en esta noche, en este culto, en esta transmisión, y usted lo ha llamado el Señor, entonces también es para usted, porque es para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y hay un mensaje del Señor que ha sonado por muchísimo tiempo, y es Dios llamando al hombre a reconciliarse con Él. Es Dios llamándonos a que nos demos una oportunidad de una vida distinta, de una vida de esperanza en medio de la desesperanza, una vida de gozo en medio de la tribulación, de la aflicción, pero que tengamos algo mucho mayor que esa circunstancia, que nos mantenga y que por lo tanto podamos permanecer no solamente en la iglesia para ir a culto y venir a culto y para llamarme cristiano, sino que yo pueda permanecer como padre, como hijo, que pueda permanecer como esposo, como esposa, que pueda permanecer recto, viviendo una vida agradable, que pueda permanecer dando testimonio, siendo un ejemplo en mi casa, a mi familia, en el trabajo, en la empresa, donde quiera que esté, yo pueda permanecer siendo una luz, siendo un testimonio, porque eso es lo que anhela Dios y eso será lo que nos va a llamar. Mira que el apóstol dice en el verso 40: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Aquí yo doy gracias al Señor porque escribieron ese texto ahí, ¿no? Porque como lo que está escrito en este libro de hecho es un resumen, aquí no consignaron palabra por palabra lo que dijeron ellos, sino el Espíritu Santo hizo una síntesis de ese mensaje, pero dejó claro que Pedro dijo más. O sea que ahí me apoyo porque yo tengo un problema, y es que hablo muchas palabras, pero bueno, aquí encuentro un aliciente en la Biblia que el apóstol Pedro dice: y con otras muchas palabras, porque a veces se piensa que no hay que decir tantas cosas, pero mire que cuando el Espíritu Santo pone a alguien a hablar, Dios dice lo necesario y Dios le dará al hombre lo suficiente para que de alguna manera
comprendamos, porque tal vez en algunos momentos nosotros somos un poco difíciles de oír, de entender, y por esto entonces Dios usa muchas formas, muchas maneras para que nosotros podamos entender que Dios nos quiere salvar de esta perversa generación. O sea que cada uno de nosotros nacimos en una generación que nos ha tocado, y si la generación del siglo primero la llamó el Espíritu Santo por boca de Pedro una generación perversa, ¿cómo será la generación del siglo XXI, donde estamos viviendo nosotros? ¿Cómo es esta generación? Pues de la misma manera, es una generación perversa y maligna, pero Dios quiere librarnos para que seamos gente que podamos vivir de una manera realmente diferente. ¿Quiénes son los que van a ser parte del pueblo de Dios? Los que reciben su palabra. Así que los que recibieron su palabra. Si cada uno de nosotros recibimos la palabra de Dios, o sea, estamos de acuerdo. Fíjate que la gente desistió de seguir a Jesús cuando lo escucharon y dijeron: dura es esta palabra. Esa dura no es que fuera una palabra ofensiva, una palabra que maltratara, sino que lo que significa el texto en una traducción un poco más clara, más moderna, es difícil es ponernos de acuerdo con lo que usted dice. Por eso fue que la gente más bien eligió alejarse del Señor e irse, porque dijeron: lo que tú nos enseñas, lo que tú nos hablas, es difícil de aceptarlo para ponernos de acuerdo y obedecerlo. Y decidieron más bien irse. Y como el Señor vio que la gente le desertó, porque a Jesús le desertó la multitud. Nosotros hoy en día somos afortunados los que predicamos hoy, porque de alguna manera mucha gente nos ha oído y ha recibido el mensaje. Pero al Señor Jesús, la congregación un día se le fue y quedó solamente con unos poquitos. Pero el Señor no se preocupó de ello, sino que antes le dijo a los discípulos: ¿y ustedes también quieren irse? O sea, ¿a ustedes también les parece que es difícil ponerse de acuerdo con la enseñanza que yo estoy dando y se quieren ir? En otra palabra, el Señor dijo: si ustedes quieren irse, bien pueden hacerlo. Pero alguno de ellos, que fue Pedro, el que también predica este mensaje en Hechos, dice: ¿y a quién iremos, Señor? O sea, ¿para dónde nos vamos? ¿A qué mensaje vamos a escuchar que nos ponga en paz con Dios, que nos cambie la vida, que nos haga ver ante la sociedad diferente? ¿Qué mensaje vamos a escuchar? O sea, ¿a quién vamos a oír? En medio de todo este mundo lleno de maldad, ¿a quién vamos a oír si solamente usted tiene palabras de vida eterna? Bendito el Señor. Por eso, esta noche, el mensaje es ese. Hay que perseverar unánimes cada día en seguir buscando a Dios, porque ¿quién nos dará otro mensaje que de verdad nos aliente el alma y que sea un mensaje verdadero, que no nos falla? Porque el único que en verdad no nos falla ni nos fallará jamás es Dios. La circunstancia en que estemos, no importa cuán difícil y cuán terrible sea, si escuchamos a Dios, si logramos mirarlo a Él por la fe, si logramos detenernos en sus palabras, entonces Dios nos alentará el espíritu, nos alentará el corazón, así hasta nuestro cuerpo esté débil, esté enfermo, esté hambriento, esté sediento, aún esté desnudo, pero Dios alimentará y alentará nuestro espíritu, nuestra mente, para pensar diferente y para saber que aún en medio de lo peor se sigue esperando en un Dios que puede hacer todo lo mejor que nosotros esperamos y que lo cumplirá. Por eso la palabra del Señor habla
de que aquel día todos los que recibieron su palabra fueron bautizados, o sea, fueron sepultados, decidieron morirse para la vida que vivían y nacer para una nueva vida. Gloria a Dios. Y esto es lo que produce el Espíritu Santo a través de la predicación. Pero, ¿qué sucede de inmediato con ese grupo de personas que ha recibido la palabra, que hace parte del pueblo de Dios? Persevera, o sea, insiste. La insistencia, ¿en qué? En la doctrina. La palabra doctrina, recuerde que significa también enseñanza. Insisten en la enseñanza de los apóstoles. Consideran ellos, el Señor les pone en el corazón que lo que deben hacer de ahí en adelante es insistir en aprender, porque el que va para que lo enseñe es porque no sabe, es porque todavía no comprende bien. Así que estos insistían en aprender la enseñanza de los apóstoles. Esta debe ser la consigna de todo cristiano. Todos nosotros nunca podremos decir, no, yo ya llegué, yo ya di, ya estoy completo, porque ni el apóstol San Pablo, que tenía tantas bendiciones de Dios, él dijo, no es que ya lo haya alcanzado, no lo ha alcanzado ya todavía no soy perfecto. Había un hombre que todavía se consideraba que le faltaba y que no era perfecto, así que anhelaba llegar a la perfección y anhelaba todavía alcanzar aquello para lo cual fue asido por Cristo Jesús. El ejemplo de Pablo a los filipenses nos da claridad a nosotros como creyentes. ¿Para qué? Para ser insistentes en aprender la palabra del Señor que Dios nos dejó ya consignada en la Biblia. Por eso Pablo dice, edificados en el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Él es la principal, Él es el fundamento, la principal piedra, pero la enseñanza debe ser la que nos dejó los apóstoles y profetas. Para los apóstoles, el legado que ellos tenían y donde miraron las escrituras para darse cuenta que lo que estaban viviendo era parte del cumplimiento. Recuerde que Pedro citó a Joel, profeta Joel, y del profeta Joel extrajo que lo que estaba pasando era cumplimiento de la palabra del Señor. Por eso los evangelios también hablan del mismo modo, y todo esto se cumplió como lo dijo el profeta Isaías, o como lo dijo el profeta, citando el Antiguo Testamento. Por esto la perseverancia o la insistencia del creyente en la doctrina de los apóstoles lo va a llevar ¿a qué? Al segundo paso que está aquí. Primero, perseverar o insistir en la doctrina, en aprender. Segundo, en la comunión unos con otros. Todo el que llega a tener comunión de uno con el otro es porque está aprendiendo del Señor. Cuando la comunión se nos dificulta entre nosotros como hermanos, cuando las diferencias se marcan tanto que nos separan, es porque no hemos perseverado, o sea, no hemos insistido en aprender la doctrina de los apóstoles y profetas. No la hemos aprendido con claridad y por eso no se da el resultado de la comunión. Pero cuando uno insiste en oír la palabra, entonces el resultado es que puede haber comunión de los unos con los otros. La comunión se da cuando la gente se reúne, cuando la gente se escucha, cuando la gente comparte. Ahí se empieza a dar la comunión de los unos con los otros. ¿Por qué? Porque compartimos una misma fe.
Tal vez alguno tenga un gusto de una cosa, le gusta otra cosa. A la gente le gusta, todos tenemos diferentes gustos. A uno le gusta lo azul, a uno le gusta lo rojo, lo amarillo. Los colores somos así. A uno le gustan los altos, a uno le gustan los bajitos, a otro le gustan los flacos, a otro le gustan los gordos. Y así somos. Pero hay algo que nos mantiene en un mismo sentir y es la doctrina. Porque la doctrina es el conjunto de todas las enseñanzas de donde se forma y se determina la fe de la iglesia y de cada creyente. Y esto es lo que nos hace que vivamos en comunión. Y por esto entonces aquí se ponen fin a los conflictos, a las disputas y a tantas cosas que son tan dañinas y que han destruido a los seres humanos, y es la comunión. Pero el lazo que nos une en comunión es la enseñanza, es la doctrina. Por eso, iglesia, si usted quiere tener comunión, necesita tener doctrina, o sea, aprender la enseñanza que está contenida en la Biblia, que entre otras cosas ya está completa, porque lo que los apóstoles enseñaron ya está todo consignado. Lo que el Señor dijo ya quedó todo consignado, lo que los profetas dijeron ya quedó todo escrito. Así que lo que nosotros hacemos es repetir el mensaje, cogerlo y repetirlo una vez más y enviar la palabra, porque eso produce en la gente ese aprendizaje y llegar a esa comunión. Y el tercer punto es el partimiento del pan, que habla de dos cosas en especiales. Una, de la comunión que se tiene y del compartir entre los hermanos, pero también habla de la comunión de la Santa Cena, que en el siglo primero no se celebraba como lo celebramos nosotros hoy, que lo celebramos con un poco de distancia en el tiempo, en los meses. Nos tardamos en celebrarlo. En el siglo primero, la Santa Cena era algo repetitivo que se hacía con mucha frecuencia. Es más, los hermanos en el siglo primero prácticamente se reunían todos los días en culto. No era como nosotros, que nosotros tenemos nuestro culto del martes, del jueves, y algunos están en el martes, otros están el jueves, otros están el sábado, otros están el domingo. No, en el siglo primero ese impacto del Espíritu Santo hizo que la gente todos los días, por las casas, había culto, en cualquier casa había celebración, y la gente estaba en un mismo parecer, en un mismo sentir. ¿Y qué más compartían? Las oraciones. O sea que las necesidades que se veían, se veían en cada familia o se vivían exactamente, eran compartidas porque había una comunión entre las personas, y eso hacía que una persona sintiera la necesidad del otro y se viniera hasta la presencia de Dios, se humillara ante la presencia de Dios para buscar a Dios y pedirle que por favor ayudara, bendijera, socorriera al hermano. Esto hacía la iglesia primitiva, y precisamente quizás son algunas de las cosas que hemos perdido en el siglo XXI. La comunión. No sabemos qué le pasará al hermano. ¿Por qué a veces nosotros no nos preocupamos? Porque nosotros estamos distantes de los hermanos. No porque vivamos tan lejos de los hermanos, sino porque no tenemos comunión con ellos. O sea, no compartimos nada. En muchos momentos hay hermanos que pasarán hasta años y no comparten con otros nada, ni el saludo siquiera, ni se determinan prácticamente. Ahí está. Es más, hay gente que en la iglesia pasan años y años y no se sabe cuál es el nombre del hermano. Ay, la hermana morenita esa, la churquita esa, la hermana esa blanquita, la delgadita esa. Pero ¿cuál es esa? No se sabe quién será. ¿Dónde vive? No, aquí vive. Ella se va por allá, ella se va por el otro lado. No sabemos qué pasará a esa mujer, qué pasará a ese muchacho, qué pasará a ese anciano. No conocemos nada de esa persona. Por eso, ¿cómo vamos a poder clamar por esa persona?
¿Cómo vamos a sentir la necesidad de esa persona si nosotros no la sabemos? Pero la Biblia, ¿a qué nos invita? ¿A qué nos invita el Señor? ¿A qué nos llama? A que nosotros perseveremos en esto, en aprender lo que el Espíritu Santo quiere que aprendamos y quiere que vivamos. Así que aprender de Cristo, aprender la enseñanza de Cristo, nos llevará a tener comunión, a compartir lo que tenemos con el otro, y nos llevará también a compartir nuestras oraciones, que haya la necesidad en un hermano y en otro hermano, y que otro la sienta, que otro la vive, que otro la lleve hasta allá, hasta su cuarto, hasta su alcoba, en la calle, en el bus, cuando vaya, se acuerde, o aún en la ducha, cuando se esté bañando, se acuerde, hay un hermano, y empiece a orar ahí, porque siente la necesidad de ese hermano, donde le dice al Señor: por favor, ayúdalo, por favor, guárdalo, Señor, por favor, provéele, Señor, por favor, dale tranquilidad, por favor, sánalo. Por eso se necesita que la iglesia comprendamos todos el mensaje de la iglesia del siglo I, para que muchas cosas las podamos vivir como ellos la vivieron. Compartían en la comunión unos con nosotros, 2, 3 en el partimiento del pan, 4 en las oraciones. ¿Qué produce eso? Versículo 43: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Usted desea conmigo tanto que hayan maravillas y señales en medio de nosotros. Claro que lo deseamos, pero ¿por qué no sucede? ¿Por qué no pasa? Que vengan, que veamos señales y maravillas, porque las señales y maravillas y el temor que sobreviene a toda persona es porque en la iglesia están estas 4 cosas en las cuales insiste: en aprender, en comprender que todavía me falta aprender mucho, porque ese es el problema del orgullo que el maligno le mete al creyente. No, yo ya sé eso, ya tengo 20 años en la iglesia, yo ya eso me lo conozco. Eso es arrogancia espiritual y lo hace pobre espiritualmente. Pero aquel que aunque lleva tantos años dice: todavía necesito aprender, necesito oír, entonces esa persona va a ser enseñada, va a tener comunión, va a compartir, va a orar. Y una persona, una iglesia que tiene estas cuatro condiciones, que vive estas 4 premisas importantísimas en el evangelio, ¿qué va a haber? Pues maravillas y señales. Ahí se tiene que manifestar la gloria de Dios. Es imposible que se unan un poco de gente a orar, que se una con el mismo sentir, y Dios no haga nada. Dios no se vaya a mover, no, Dios se va a mover, Dios va a hacer milagros. Así que si queremos que Dios haga milagros aquí en medio de nosotros, este es un llamado, no de este pastor que llegó aquí, que tiene tanta palabrería, no, que predica muy largo, no, este es un llamado de Dios, del Espíritu Santo, a todos los creyentes, porque todos necesitamos meternos en esto. Y todos los que habían creído estaban juntos, dice el versículo 44, como para ponerle un sello todavía más contundente. Todos los que habían creído estaban juntos. Así es la iglesia, así es, no es de otra manera. Todos los que creen deben estar juntos, debemos tener comunión juntos todos. Pero no, yo tengo comunión con tales, yo tengo comunión con tales. Esto no es lo que el Espíritu Santo concibió para la iglesia cuando nació allá desde el primer siglo. No, Dios no concibió una iglesia, unos por un lado
y otros por otro lado. Dios concibió una iglesia que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Bendito sea el Señor. Al punto sería la comunión, y al punto sería lo que sentía el uno por el otro, que la gente se desprendió hasta de todo lo material que tenía, al punto que vendieron todas las cosas que tenían, propiedades y bienes, y lo repartían a cada uno según la necesidad. A ese punto de comunión llegó la iglesia. O sea, ¿quién va a entregar algo? ¿Sabe por qué entregaba a la gente lo que tenía, sus bienes? Porque veían a otros que estaban en una condición muy mal, muy terrible, muy difícil, y decían: yo tengo y yo puedo ayudar a mi hermano. Ese era el sentir de la iglesia primitiva. Hoy Dios nos está pidiendo a la iglesia que vendan las casas los hermanos, que vendan los carros, que vendan las motos, que vendan la empresa. Dios no le está pidiendo eso a la iglesia. Dios le está pidiendo a la iglesia que aporte algo, que demos algo, que compartamos. Eso es lo que está pidiéndole el Espíritu Santo hoy a la iglesia en este último tiempo. ¿Para qué? Para que vivamos como el Señor quiere. Y perseveraban, versículo 46. Y ya termino. Perseveraban unánimes, que es de donde yo saqué el título de este sermón. Perseverando unánimes cada día. Y dice: y perseverando unánimes cada día. ¿Cuántas veces repite de unidad en ese solo párrafo tan pequeño? Varias veces. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y perseverando unánimes cada día en el templo. ¿Usted cree que el Espíritu Santo hizo escribir eso a Pedro o a Lucas, que es el escritor de este texto, porque sí? No, lo hizo escribir porque era la realidad que se vivía. Pero como es una síntesis, no se escribieron todos los detalles. El Espíritu Santo, a propósito, dejó resaltado y recalcado eso en uno y en otro verso, para decirnos que ese es el camino. El camino que debe seguir el que quiera ver la gloria de Dios, el que quiera triunfar en el Evangelio, es perseverando unánimes cada día en el templo. O sea, la búsqueda de Dios debe ser cada día. Por eso nuestra comunión con Dios no se puede limitar al martes, al jueves, al sábado o al domingo. Nuestra comunión con Dios tiene que ser cada día. Bendito sea el Señor. Así era que vivía la iglesia primitiva. Era todos los días partiendo el pan en las casas, comían juntos y vuelve a decir otra vez, comían juntos con sencillez y alegría, con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a su iglesia los que habían de ser salvos. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Vamos a darle gracias al Señor por lo que Él está provocando, por lo que Dios de verdad está sintiéndole, haciéndole sentir a la vida de cada uno de los creyentes, de los que hoy creemos en Cristo. ¿Para qué? Para que cuando nosotros recordemos a un hermano y dice: ay, no, ese hermanito, nos acordemos que esa no es la intención del Espíritu, que ese no es el sentir de Dios, sino que si algún hermano tiene alguna situación, ¿qué debo yo hacer con él y para él? Bueno, comunión. Debo perseverar en aprender, debo perseverar en cada día ir hasta donde está la presencia de Dios, hasta donde se hace el culto. ¿Para qué? Para que yo pueda estar junto con mi hermano, para que yo pueda llegar a compartir con mi hermano. Sí, hay muchas cosas que son difíciles para uno, nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestro temperamento.
puede herir. Podemos mostrarnos así un poco como no quisiéramos que la gente nos viera, pero si tenemos al Espíritu Santo que nos enseña, que nos orienta, que quebranta el corazón, las cosas son distintas, son diferentes. Y entonces podremos decirle a mi hermano: estoy para servirle. Con todo el corazón estoy para apoyarlo. Cuenta conmigo. Tal vez no tengo lo que tú necesitas, pero cuenta con mi oración. Cuente con mi respaldo. Hay gente que no necesita quizás que le demos algo, porque quizás no tenemos, pero necesita una palabra nuestra. Necesita oír de nosotros: tú eres mi hermano, tú eres mi hermana, y yo te apoyo, y yo te voy a ayudar, para que Dios te ayude. Y así lo veamos, aún en pasos difíciles que aún no convienen, pero vamos a pedirle al Señor que Él los ayude. Esta es nuestra meta. Queremos que la gente que aún no se ha congregado, que se congregaba y no volvió, ni presencial ni virtualmente, vuelva. Estamos orando por eso. Nos duele verlos lejos. Queremos que esa comunión que teníamos como hermanos volvamos a tenerla, que volvamos a ver a ese hermano, a esa hermana en la iglesia, que nuestro corazón se llene de gozo al verlo, ser lleno otra vez del Espíritu Santo, al verlo otra vez pasar aún hasta aquí a servir al Señor con los dones que Dios le ha dado a ministrar la iglesia. Eso desea Dios, eso desea el Espíritu Santo, eso desea el Señor Jesucristo para esta amada iglesia. Eterno Dios, te damos las gracias por darnos la bendita palabra que nos edifica cada día. Solo contigo yo quiero hablar.